Y pues bueno amigos, ahora les voy a explicar lo que es el teorema de Norton. Eh, Tengo en este canal otro video que es el hecho con el teorema de Thevenin. Es el mismo problema, inclusive calculé la misma resistencia, pero hecho con el teorema de Thevenin por si lo quieren checar. Pero bueno, ahora vamos a ver lo que es el teorema de Norton, ¿ok? El teorema de Norton básicamente es la misma premisa que lo que es Thevenin, lo cual nos indica que si queremos calcular voltaje y corriente de yo que sé, cualquiera de las resistencias que veas, por ejemplo, tenemos aquí una de 5 ohms, otra de 8 ohms por acá, otra de 2 ohms y una de 4 ohms, ¿ok? En este caso nos pide, queremos calcular la corriente y el voltaje de 4 ohms, ¿ok? Queremos calcular el voltaje y la corriente. Están en signo, ¿verdad? Porque es lo que queremos sacar. Pues bueno, el teorema de Norton nos dice, cualquier circuito, por complejo que sea, por grande que sea, por difícil, lo que tú quieras que sea, lo podemos reducir simplemente a la madre. Lo podemos reducir simplemente a este circuito, ¿ok? Nuestro objetivo es llegar a esto. Un simple circuito en paralelo con una corriente de Norton, la IN, conectada en paralelo con la resistencia de Norton. La resistencia de Norton y la RX. ¿Cuál es la RX? Pues la resistencia de la que queremos sacar, ¿verdad? Nuestros voltajes y corriente. Pues la que queremos sacar sus datos, ¿no? En este caso, pues el 4 ohms pues sería nuestra RX, ¿ok? Porque es de la que queremos saber. Un pequeño spoiler que les voy a hacer para que vean la similitud que hay entre Norton y el teorema de Thevenin es que la RN, o sea la resistencia de Norton, es exactamente la misma que la resistencia de Thevenin. Es el mismo procedimiento. Y a continuación voy a ver que sale exactamente igual, porque el procedimiento es el mismo para calcular la resistencia de Thevenin. Pues miren, ahora les voy a explicar. El primer paso, ¿cuál es? Lo que les dije, calcular la resistencia de Norton. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues miren, cortamos la resistencia de la que queremos sacar los valores. O sea que 4 ohms vamos a retirar, la verdad, del circuito, la vamos a retirar, lo cual nos va a quedar un circuito abierto. Nos queda un circuito abierto con sus dos terminales, ¿verdad? El A y B. Nos queda el circuito abierto. Entonces, ¿qué más? Fuentes de voltaje se cortocircuitan. La de 15 volts, pues simplemente vamos a ponerlo como un simple cable, ¿ok? Un cable sin más. Vamos a cortocircuitar. Ya que desaparecimos la batería. Nos pide. Y las fuentes de corriente se abren. ¿Ok? ¿Cómo es que se abren? Pues las retiramos. Así también con la de 4 ohms. La retiramos. Quitamos la fuente de corriente. La fuente de corriente simplemente la retiramos. Y abrimos el circuito. Estas dos lineecitas que les puse aquí. Solo es para demostrarles visualmente dónde estaba conectado el 2 ohms. Pero estas lineecitas no nos afectan en nada, ¿ok? No nos van a afectar en nada. Así que, ok. Hacemos el análisis. Que podemos ver que 5 ohms está en paralelo con 8 ohms porque se conecta con esta terminal. Y esta otra terminal también se encuentra con esta. 5 ohms está en paralelo con 8 ohms. Entonces hacemos el cálculo. 5 por 8, 40. Ahí dejen la cámara. Sí. 5 por 8, 40. Sobre 5 más 8, pues 13. 40 sobre 13, pues nos da 3.077 ohms, ¿ok? 3.077 ohms. Pero ahí no acaba, espérense. Esta es la resistencia total entre estas dos, ¿ok? Entre estas dos que están en paralelo. Ahora, ¿qué sigue? Pues bueno. Damos vuelta. Y nos queda en serie. Ahora nos queda en serie el 3.077 ohms. Nos queda en serie con el 2 ohms. Nos va a quedar en serie. Entonces simplemente sumamos, ¿ok? Simplemente sumamos en serie 3.077 ohms más 2 ohms. Pues
5.077 ohms. 5.077 ohms es nuestra resistencia de Norton. Como pueden ver, si checan el video de Thevenin, van a ver que la resistencia de Thevenin es la misma que la resistencia de Norton, ¿ok? Es por eso que se correlacionan estos métodos. La resistencia de Norton ya pueden ver que es esta. Ahora, y pues bueno amigos, ¿cuál es el segundo paso? Vamos a calcular la corriente de Norton con cualquier análisis de circuito visto anteriormente. O sea que pueden usar el que quieran, método de mallas, de nodos, yo que sé. En este caso vamos a utilizar nodos. ¿Ok? No se toma en cuenta en el cálculo la resistencia que queremos calcular. ¿Ok? O sea, 4 ohms. Se cierra el circuito en esa parte, es decir, se cortocircuita. A diferencia del análisis de Thevenin. Acuérdense que en el análisis de Thevenin, si nos regresamos un poco al circuito original, o sea, bueno, al circuito inicial, ¿no? Acuérdense que en el análisis de Thevenin, ¿qué hacíamos? Pues bueno, el R ohms, pues lo retirábamos, ¿verdad? Lo retirábamos y dejábamos el circuito abierto. Aquí en Norton es diferente. Se podría decir que lo único que cambia, que el R ohms lo vamos a cortocircuitar. Ahora lo vamos a cortocircuitar, o sea que simplemente vamos a poner un cable, ¿ok? Un cable como si no estuviera el 4 ohms, simplemente un solo cable. Entonces, ya que sabemos eso, reescribimos todo el circuito, todo con fuentes de voltaje, corriente, sus resistencias, con todo, excepto con el 4 ohms, ¿ok? Porque lo vamos a cortocircuitar. Entonces nos regresamos a donde estábamos y ahora aplicamos el método de nodos. Cabe destacar algo. Tengo otro video, hice otro video en donde explico, de hecho explico este problema, el método de nodos ya más a profundidad, porque yo considero que el método de nodos amerita como tal todo un video. En este caso pues yo simplemente ya se los puse resuelto, porque yo considero que lo importante aquí es ver cómo encontramos, ¿verdad?, la corriente de Norton. Así que pues bueno, un resumen así breve más o menos de lo que hice es que en el método de nodos tenemos que asumir las corrientes, ¿ok? Tenemos que asumir las corrientes, ¿por qué? Porque lo que queremos encontrar es el voltaje que cae en el nodo, ¿verdad? En este caso tenemos este primer nodo. Aquí pues ya sabemos cuál es el voltaje, ¿verdad? Ya sabemos que en este nodo pues cae 15 volts. Y luego en este segundo nodo donde se conectan todas estas, no conocemos el nodo, lo cual este es nuestro Vx. Por eso le pusimos un signo. Y luego en este tercer nodo es el que mostramos, nosotros pusimos como tierra. En el método de nodos es de suma importancia ponerle la tierra, asignarle a un nodo la tierra, ¿ok? Porque este nodo va a ser el que va a ser el de 0 volts. Aquí ya vamos a saber de entrada que tenemos 0 volts. Por eso es el nodo de referencia. El nodo de referencia por lo general es el que tenga más conexiones. Nosotros elegimos este. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues miren, ya conocemos el voltaje en este nodo, que es 15 volts. Ya sabemos que aquí es 0 volts. Entonces, solo vamos a necesitar una ecuación, ¿ok? Solo vamos a necesitar una ecuación que es para encontrar el Vx, ¿ok? El voltaje que cae en este nodo. Ustedes a estas alturas les recomiendo que ya deben de saber un poco, ya tienen que tener claro lo que es un nodo, ¿verdad? Tengo videos de lo que es nodos y todo eso por si quieren verlos. Y pues bueno amigos, ¿qué sigue? Pues miren, vamos a plantear nuestras ecuaciones. Pero para eso primero tenemos que recordar que en el método de nodos nos basamos en la ley de corrientes de Kirchhoff. Nos basamos en la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿por qué? Porque miren, acuérdense que la ley de corrientes de Kirchhoff es corriente 1 más I2 más corriente 2 es igual a I3, o que es lo mismo, I1 más I2 menos I3, o sea, ¿verdad? Pasando el I3 para acá, pues es 0, ¿verdad? Lo cual, la suma algebraica de todas las corrientes, pues es 0 también, a fin de cuentas. Digo, esto
Les recomiendo que ya se lo sepan más o menos. Y pues bien, ¿por qué decidí resolverlo por método de nodos? Porque miren, para mostrarles que tanto en método de Thevenin como en Norton podemos utilizar cualquier método previamente conocido, ¿verdad? En el de Thevenin yo lo resolví por mallas, ahora lo voy a resolver por nodos para que vean que se puede variar, ¿verdad? Podemos elegir cualquier método que nosotros queramos. En este vamos a usar nodos. Ya que les expliqué esto, ahora vamos a plantear las ecuaciones. Como pueden ver en el método de nodos, en el video que le voy a dedicar, explico más a profundidad cómo elegí las corrientes. En este caso yo ya las elegí bien como deben de ser. Aquí no voy a profundizar en eso, pero bueno. Ponemos que esta corriente está entrando, ¿verdad? Está entrando al nodo. Esta corriente yo deduje que está saliendo del nodo, o sea que va a la tierra, ¿verdad? Está saliendo. Esta también nos dice su dirección, está saliendo del nodo. Y esta también está saliendo del nodo, yo deduje que está saliendo del nodo. ¿Y qué sigue? Pues bueno, en el método de nodos, la regla que yo sigo, que a mí me enseñaron y que al menos a mí me sirve, es que vamos a igualar a cero, ¿verdad? Vamos a igualar a cero para cumplir con la ley de corrientes. Suma de corrientes igual a cero. Igualamos a cero y ¿qué vamos a hacer? Que las corrientes que están entrando al nodo las vamos a expresar como una suma. O sea que como positivo. Va a ser un positivo y lo que sale pues es como si fueran pérdidas, ¿no? Lo vamos a expresar como negativo. Lo que sale del nodo va a ser negativo, ¿ok? Ahora, ustedes se preguntan ¿de dónde salieron estas polaridades? Pues bueno, la polaridad es en función de la dirección de la corriente. Como la corriente va para acá, pues bueno, la polaridad va a ir de más a menos, ¿verdad? De este lado porque está entrando aquí la corriente, va de más a menos. Como aquí la corriente va hacia abajo, pusimos que iba a ir hacia abajo, pues bueno, aquí va a ir de más a menos. Está entrando por el más y va al menos. Aquí pues bueno, pues ya sabemos hacia dónde va. Y luego aquí la corriente pues va de más a menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en teoría se dice, ¿verdad? Que la corriente va de un voltaje mayor a menor, ¿ok? Eso es lo que se dice teóricamente. Y pues bueno, como sabemos que el voltaje aquí pues es cero en la Tierra, pues con mayor razón, ¿verdad? Pero bueno, ya que sabemos bien el fundamento teórico, ahora sí vamos al planteamiento de las ecuaciones. ¿Cuál es nuestro primer elemento? Pues bueno, si ya sabemos que aquí queremos expresar la corriente, ¿verdad? Que cae aquí en 5 ohms. Pues bueno, si ya sabemos que aquí tiene 15 volts, que le está afectando directamente 15 volts, y también le afecta el voltaje X que desconocemos, entonces, como va de mayor a menor, ponemos 15 volts menos Vx, ¿ok? Como el Vx quedó de este lado negativo, pues ponemos menos Vx sobre 5 ohms. Sobre 5 ohms porque queremos calcular la corriente, ¿verdad? Que cae aquí. Ahora, ¿cuál sigue? Lo que cae en 8 ohms, ¿verdad? Tenemos el voltaje X. El voltaje X pues está en su lado positivo. Y pues en su lado negativo pues está el voltaje 0, ¿verdad? Entonces es Vx menos 0 sobre 8 ohms. ¿Por qué el signo negativo? Porque acuérdense, como está saliendo del nodo, por eso lo ponemos el signo negativo. Ahora, 2 amperes no tiene mucha ciencia, nos dice su dirección. Ya nos da la corriente, esta ya es una corriente que ya tenemos como dato. Entonces la expresamos como menos 2 amperes. ¿Por qué menos? Porque está saliendo del nodo. Ahora nos falta 2 ohms, ¿verdad? Va de más a menos, pues bueno, el voltaje Vx es el que está en su parte positiva.
Y en su parte negativa pues nos lleva hacia el voltaje cero, ¿verdad? El del nodo de referencia. Lo cual nos queda Vx menos 0, ¿verdad? Porque pues 0 es el del nodo de referencia, sobre 2. Sobre 2, ¿verdad? Sobre 2 ohms. Esta va a ser otra corriente. Le ponemos su signo negativo también correspondiente porque está saliendo de este nodo, ¿ok? Esta va para afuera, entonces por eso le ponemos un signo negativo. Y esta es nuestra ecuación inicial. Esta ecuación es nuestra ecuación inicial de donde vamos a partir el análisis, como pueden ver. Y pues bueno, ahora sí, no nos queda más que ir reduciendo matemáticamente, ¿verdad? Ya aquí se acabó el análisis teórico, ahora simplemente vamos a reducir matemáticamente, que es lo más sencillo. Entonces, 15 volts, les pongo aquí el V, 15 volts menos Vx sobre 5 ohms, pues se queda igual, menos el Vx, pues menos 0, pues se queda menos Vx, ¿verdad? Así de simple, sobre 8 ohms, menos 2 amperes se queda igual, y luego Vx menos 0, pues Vx, ¿verdad? Sobre 2 ohms, pues se queda, y se queda el signo, ¿verdad? Que le dimos, ok, igual a 0, ¿verdad? Seguimos respetando nuestra ley de corrientes. Ahora seguimos disminuyendo, ¿ok? Como vemos, como pueden ver, déjenme me regreso tantito. Como pueden ver, 15 volts y menos Vx comparten 5 ohms, ¿verdad? Como pueden ver, están compartiendo este término. Entonces lo vamos a separar. Vamos a separarlo en diferentes fracciones, lo cual nos va a quedar 15 volts sobre 5 ohms menos Vx sobre 5 ohms, ¿ok? Lo separamos así en fracciones. Y luego, menos Vx sobre 8, pues bueno, esa ya la teníamos. Menos 2 amperes, menos Vx sobre 2 ohms, ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues aquí ya podemos sacar nuestra primer corriente, la cual es 15 volts sobre 5 ohms, pues 3 amperes, ¿verdad? Y luego, menos Vx sobre 5 ohms, menos Vx sobre 8 ohms, el menos 2 amperes, pues bueno, es esa parte. Y el menos Vx sobre 2 ohms, como pueden ver, comparten un término semejante que es el Vx. El Vx, entonces por lo tanto, nos vamos a la ecuación de abajo que es Vx, pues multiplicamos, ¿verdad? Multiplicamos por menos un quinto, o sea, menos 1 sobre 5 ohms, menos 1 sobre 8 ohms y menos 1 sobre 2 ohms, ¿verdad? Simplemente pues les quitamos el Vx porque era un término semejante, ¿verdad? Y simplemente sumamos más 1 amper. ¿Por qué nos queda aquí 1 amper? Porque bueno, como ya teníamos aquí 3 amperes y tenemos aquí menos 2 amperes, pues ya tenemos dos corrientes. Ya tenemos como tal dos corrientes que ya nos salieron. Entonces 3 menos 2 pues nos queda más 1 ampere, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos despejar? Queremos despejar Vx. Entonces simplemente vamos reduciendo, ¿verdad? Hacemos la resta, ¿verdad? O bueno, la suma algebraica, una manera más elegante de decirlo, suma algebraica, pero pues ¿qué es esto? Pues una resta, ¿verdad? Menos 1 sobre 5 ohms, menos 1 sobre 8 ohms, menos 1 sobre 2 ohms, hacemos la operación, de la que nos muestra dentro del paréntesis, que nos queda menos 33 sobre 40. Menos 33 sobre 40 es el resultado de esto. Déjenles pongo el paréntesis para que no se pierdan. Por Vx. Por Vx, que es el término que separamos. Más 1 amper, ¿ok? Más 1 amper. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos queda despejar el Vx, ¿verdad? Entonces Vx es, pasamos 1 amper hacia el otro lado, pasa restando, ¿verdad? 1 amper. Y pues vamos a hacer la división. 1 amper dividido entre el menos 33 sobre 40, pues lo pasamos, ¿verdad? Abajo es una división, menos 1 amper sobre menos 33 sobre 40. Pues bueno, lo ponemos en la calculadora y nos queda
1.21 volts, ok. 1.21 volts es el voltaje X, o sea que es el voltaje del nodo. Si nos regresamos tantito, podemos ver que el voltaje que queríamos sacar en un inicio, Vx, pues bueno, ya lo calculamos. Obviamente yo hago redondeos, ¿verdad? Para no agobiarlos con tanto número. Yo hago redondeos, pero obviamente ustedes en un examen sean lo más precisos, ¿verdad? Sean lo más precisos, es lo que yo les aconsejo. Y pues bueno, este es el voltaje del nodo. Todavía no acabamos, Todavía no acabamos. ¿Qué sigue? Y bueno, y pues ya podemos calcular ahora sí lo que es la corriente de Norton, la cual sería 1.21 volts, el voltaje que acabamos de calcular ahorita, sobre 2 ohms. ¿Pero por qué? Miren, les voy a enseñar por qué. Si nos regresamos a nuestras ecuaciones, vamos a ver que 2 ohms, ok, visualicen el circuito para que dimensionen, ¿verdad? Y vean que aquí 2 ohms está directamente conectado donde estaba la 4 ohms. El 4 ohms estaba conectado aquí, el cual simplemente cortocircuitamos. Lo cual, ¿qué pasa? Que pues bueno, la corriente que fluye aquí, pues es la que directamente afecta a 2 ohms. ¿Por qué? Porque 2 ohms estaba en serie. 2 ohms estaba en serie con 4 ohms. Y pues acuérdense que en serie pues la corriente es la misma. Entonces la corriente de Norton es lo mismo. Es la corriente que cae aquí en 2 ohms, ¿ok? Y bueno, ¿cómo sabemos, verdad, la ecuación que hay que usar? Pues miren, vamos a utilizar la ecuación que afecta a 2 ohms. ¿Cuál es el voltaje que afecta directamente a 2 ohms? Pues el Vx que acabamos de calcular. El 1.21 que sacamos ahorita, este es el que le va a afectar. Porque acuérdense que pues acá son 0 volts. O sea, los 0 volts pues no cuentan, ¿verdad? Así que es Vx sobre 2 ohms, perdón. Sobre 2 ohms. Aquí el signo ya no lo vamos a usar. Ya el signo ya no le vamos a dar relevancia. Porque los signos solamente fueron para hacer el método de nodos. Eran para hacer el análisis de nodos. Lo cual ya calculamos nuestro voltaje. Por lo tanto, ya no nos importa si entra o sale el nodo, ¿ok? O sea, el signo fue simplemente para el análisis de nodos. Ahora simplemente vamos a usar esto, ¿ok? Que es Vx sobre 2 ohms. Entonces ahora sí, 1.21 volts, que fue el voltaje del nodo que calculamos, la Vx sobre 2 ohms, como ya les dije. Ya les expliqué por qué esta resistencia ahora nos da 0.6 amperes. Ya completo los decimales, pues nos da mucho más, ¿verdad? Mucho más decimales. Pero pues reducido simplemente es 0.6 amperes, ¿ok? Aquí como pueden ver, recuerden, fue voltaje sobre resistencia, aplicamos la ley de Ohm, no se les olvide, ¿verdad? Un recordatorio, pero bueno, ok, ya. Así hicimos la división, nos salió nuestro 0.6 amperes, que esta es nuestra corriente de Norton. Esta es nuestra corriente de Norton, ¿ok? Si ustedes ven el otro video, en el de Thevenin, que también quisimos calcular lo que caía, ¿verdad? De voltaje y corriente en 4 ohms también. Como pueden ver, también hicimos el cálculo extra para demostrarles que haciendo el teorema de Thevenin también podemos llegar a la corriente de Norton, así directamente. Y que podrán notar en ese video que la corriente de Norton que nos salió es la misma, 0.6 amperes. 0.6 amperes, por lo tanto, el cálculo es correcto, ¿verdad? Hasta ahorita tenemos el cálculo correcto, como pueden ver. La correlación se cumple la correlación de Thevenin y Norton porque son métodos correlacionados. Y van a ver que haciendo el análisis de Norton también podemos llegar al voltaje de Thevenin sin hacer el análisis de Thevenin. Pero ahorita lo van a ver más adelante. Por el momento ya tenemos la corriente de Norton, ¿ok? Ahora paso 3.
Con la corriente de Norton vamos a encontrar el voltaje y la corriente, pero ya la que cae, ¿verdad? En 4 ohms, lo que nos pide, ¿verdad? En el ejercicio inicialmente. Pues bueno, ya tenemos nuestro, pues a lo que queríamos llegar, ¿no? El objetivo, que es la corriente conectada en paralelo a Rn y a Rx. Ya tenemos la resistencia de Norton, 5.077 ohms, conectado en paralelo a 0.6 amperes, que es nuestra corriente de Norton. Y lo conectamos en paralelo también con la Rx, ¿verdad? Que es 4 ohms, ¿verdad? La que le queremos sacar sus datos. Entonces, la resistencia equivalente entre 5.077 ohms, disculpen la cámara, 5.077 ohms y 4 ohms, pues es un paralelo. Hacemos el cálculo en paralelo, multiplicamos sobre la suma, ¿verdad? Hacemos la división sobre la suma de estas dos, lo cual nos da 2.237 ohms, ¿ok? 2.237 ohms es la equivalente, ¿verdad? De estas dos. Ahora, queremos calcular el voltaje total. El voltaje total que cae en este circuito, el cual es... Vamos a aplicar la ley de Ohm otra vez. Resistencia por corriente nos va a dar un voltaje. Entonces, la resistencia equivalente multiplicamos por la corriente de Norton, o sea esta, lo cual nos da 2.237 ohms multiplicado por 0.6 amperes. Obviamente este es el cálculo extendido, pero bueno, por 0.6 amperes, pues nos da 1.356 volts, ok. 1.356 volts es lo que cae de voltaje en 4 ohms. Ya sabemos lo que cae de voltaje aquí en 4 ohms. Entonces, ¿qué sigue? Pues bueno, vamos a calcular la corriente. Ahora vamos a calcular la corriente que cae en 4 ohms. ¿Cómo la vamos a calcular? Pues bueno, con la ley de Ohm, ¿verdad? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Si ya conocemos el voltaje, que es 1.356 volts, que es el que cae en 4 ohms, es el voltaje correspondiente a 4 ohms, entonces 1.356 volts sobre 4 ohms, ¿cuánto nos va a dar? Pues bueno, 0.3389, que lo podemos redondear. Lo podemos redondear y dejarlo simplemente como... borrador, no manches. Bueno, X. Lo redondeamos y nos queda como 0.339 amperes, ¿ok? 0.339 amperes. Y ustedes podrán fijarse, si vieron el video de Thevenin, o bueno, si lo quieren checar, que nos sale exactamente los mismos resultados. El voltaje que cae en 4 ohms pues es 1.356 y la corriente que cae en 4 ohms pues es 0.339 amperes, ¿ok? Por lo tanto se cumplió la correlación. Llegamos a los cálculos satisfactoriamente, que también los vamos a mostrar en Multisim ahorita terminando. Pero también les quiero mostrar un dato extra. Así como en Thevenin podemos llegar directamente a la corriente de Norton, como les dije ahorita, también podemos llegar haciendo el análisis de Norton. Haciendo el análisis de Norton también podemos llegar directamente al voltaje de Thevenin sin necesidad de hacer el análisis de Thevenin. ¿Cómo se llega a esto? Pues bueno, tenemos 0.6 amperes, ¿ok? Que es nuestra corriente de Norton. Conectamos la corriente de Norton con la resistencia de Norton, ¿verdad? 5.077 ohms. Corriente de Norton conectada a 5.077 ohms, así sin conectarle otra resistencia ni nada, nomás estas dos. Entonces es el voltaje, pues es corriente por resistencia, 0.6 amperes pues, por 5.077 ohms, pues nos da 0.6 por 5.077, 3.077 volts. 3.077 volts
es el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin, si ustedes ven el video de voltaje de Thevenin, van a ver que a esto fue lo que llegamos, ¿ok? 3.077 volts es el voltaje de Thevenin. Por lo tanto, si coincide, cumplimos con la correlación. Nota, les vuelvo a repetir, el 0.6 amperes en realidad es mucho más amplio los decimales, pero pues yo hago redondeos, ¿verdad? Ustedes, les digo, en un examen sean lo más exactos posibles, ¿verdad? Y pues bueno, ahora sí, amigos, vamos a la simulación en Multisim. Bueno, amigos, ahora sí vamos a hacer la simulación en Multisim del análisis de Norton que acabamos de hacer en la teoría. Como pueden ver, este es el circuito inicial. Ahora nos vamos a la comprobación. Aquí donde acuérdense que quitamos la resistencia 4, simplemente la cerramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que pues vamos a medir la corriente que cae aquí. Entonces, al conectar el multímetro en serie para medir la corriente, lo que pasa es que miren, nos va a dar 606.059 miliamperes, lo cual en la teoría nos salió 0.6 amperes, lo cual quiere decir que es lo mismo realmente, solo que nosotros lo redondeamos y lo expresamos a amperes, en amperes, pero en sí matemáticamente es lo mismo. Si hacemos la conversión nos tiene que salir lo mismo o un aproximado, pero el cálculo fue correcto. Ahora vamos a medir la corriente que cae en 4 ohms, la corriente que ya cae en 4 ohms conectada al circuito, ahora sí, la cual es 338.983 amperes. También es correcto, tal cual como lo hicimos en el cálculo teórico. Les repito, en el cálculo teórico lo expresamos en amperes, pero y redondeado, pero convertido es lo mismo como nos lo muestra el programa Multisim. Ahora hice como una comprobación extra para estar seguros. Es esta. Aquí que hice, pues medí el voltaje del nodo, ¿verdad? Tomando en cuenta la diferencia de potencial. Medimos la diferencia de potencial que cae en el nodo con respecto a tierra. Por eso conectamos una terminal acá en el nodo y otra acá conectada pues a la tierra, ¿verdad? Recuerden que este nodo está conectado a tierra, por lo tanto aquí es 0, lo cual nos permite sacar la diferencia de potencial, la cual es 1.212 volts, ¿verdad? Lo cual es muy parecido a lo que nos salió en la teoría, tal cual el cálculo es correcto, por lo tanto sabemos que los cálculos están bien. Y pues bueno, amigos, los cálculos ya están demostrados.